Bueno, vamos a comenzar esta reunión poniéndonos en la presencia del Señor y pidiéndole que nos ayude a profundizar en este sacramento que Dios nos regaló, como es el sacramento de la confirmación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues como habéis visto, el sacramento que nos toca en este día trabajar y profundizar es este sacramento de la confirmación. Es decir, de aquí estáis todas confirmadas y por tanto ya no habría problema ninguno de decir, bueno, pues ya está, pues no tenemos que dar esta sesión, ¿no? Pero no, hay que trabajar y profundizar porque no es lo mismo verlo desde la perspectiva, pues bueno, de cuando uno se va a confirmar que cuando verlo ya cuando uno es catequista, incluso está impartiendo la catequesis, ¿no? Pero bueno, mira, lo que pongo yo es que hay que tener presente lo primero de todo, que cuando hablamos de confirmación estamos hablando de uno de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Es decir, los primeros cristianos, cuando se bautizaban, en ese mismo día del bautizo, cuando eran ya adultos, se bautizaban, se confirmaban y recibían la Eucaristía. Son 3 sacramentos que hemos separado actualmente. Una persona se bautiza normalmente cuando es niño, recibe la confirmación cuando es un poco más mayor. En algunos lugares se hace incluso antes de la comunión y pues bueno, pues recibe la Eucaristía en otro día distinto, ¿no? De forma que se han separado para que el catecumenado de la persona recién bautizada pues tenga más tiempo de trayecto. Es verdad que esto lleva a una inconveniencia, y es que hay muchos de los cristianos que no son cristianos de forma plena, porque les falta el sacramento de la confirmación, porque se bautizaron cuando era niño, y a lo mejor sí, todo el mundo se recibe la comunión, pero cuando se dice recibe el sacramento de la confirmación, pues como que la gente dice que no hace falta tanto, ¿no? Y se echa para atrás y la mayoría de la gente no está confirmada. Bueno, la mayoría de la gente sí. Un gran número de personas no son las que están confirmadas, ¿no? Entonces, hay que tener presente que son sacramentos de iniciación. Y cuando se habla de iniciación es que para poder iniciar tu fe, el sacramento de la confirmación es esencial. Si tú no tienes el sacramento de la confirmación, te falta una parte fundamental en tu vida cristiana para poder ser un verdadero cristiano. Porque si no recibes el sacramento de la confirmación, pues como ahora veremos, pues difícilmente vamos a poder actuar como un verdadero cristiano. Porque el sacramento de la confirmación unge a la persona y le da la gracia del Espíritu Santo. Y nosotros como cristianos tenemos que decir que sin el Espíritu Santo no somos nada. No somos nada, ¿no? Este sacramento, como digo en el folleto que os he pasado, nos fortalece y nos completa esa obra que se realizó cuando fuimos bautizados. Y gracias a él, pues con el don del Espíritu Santo, pues somos fortalecidos, ¿no? Y se logra un arraigo más profundo de la filiación divina. Se une más íntimamente con la Iglesia, fortaleciéndonos para ser testigos de Jesucristo, de su palabra y de su obra. Por él se es capaz de defender la fe y de transmitirla. Es decir, el sacramento de la confirmación es un sacramento esencial dentro de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es el que te ayudará a luchar contra todo, es decir, a luchar contra las debilidades que tú tienes y a darte la fuerza necesaria para poder llevar a cabo pues la gracia que Dios te dé, ¿no? Es decir, en nuestra vida cristiana, pues el que seamos capaces de rezar es gracias al Espíritu Santo. Si somos capaces de vivir bien la Eucaristía, es gracias al Espíritu Santo. Si somos capaces de estar en casa y perdonar a nuestro marido o a nuestra mujer, pues causa y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Él es el que nos impulsa y nos empuja para poder vivir nuestra vida de fe, incluso defenderla, ¿no? Es decir, nos ayuda a que cuando estamos en nuestros hogares, pues seamos capaces, bueno, con nuestras amistades o personas que no creen en el Señor, pues seamos capaces de demostrar que somos personas de fe y que no tienen por qué rechazar, atacarla, ¿no? A partir de la confirmación nos convertimos en cristianos maduros y podremos llevar una vida cristiana más perfecta, más activa. Es el sacramento de la madurez cristiana y que nos hace capaces de ser testigos del Señor. Lo que he dicho, es decir, sin la confirmación no somos cristianos verdaderos, ¿no? Nos falta una parte fundamental de la vida cristiana, nos falta una parte esencial, ¿no? Porque si no lo vivimos, no lo recibimos,
pues estamos pues cristianos sin gas, ¿no? Es como cuando tienes que tomarte una Coca-Cola, aunque a mí me gusta, ¿no? Cuando he tomado, porque a mí como encima los gases me sientan muy mal, la Coca-Cola sin gas, ¿verdad? ¿Cómo es la Coca-Cola? Pues no es Coca-Cola. Pues se podría decir que eso es lo que le pasa a la vida cristiana sin la confirmación, ¿no? Si no estamos confirmados somos como Coca-Cola sin gas. Coca-Cola que al final es pues como un jarabe, ¿no? Pero no podemos decirle que es Coca-Cola. De esta manera tenemos que hablar que la confirmación es la que da pues una parte fundamental, ¿no? Si somos cristianos, pues con el bautizo y la Eucaristía estamos incompletos, porque los sacramentos de iniciación es también la confirmación, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, el día de Pentecostés, cuando se funda la Iglesia, los apóstoles y discípulos se encontraban reunidos junto a la Virgen. Estaban temerosos, no entendían lo que había pasado, creyendo que todo había sido en balde. Se encontraban tristes. De repente descendió el Espíritu Santo sobre ellos, quedaron transformados y a partir de ese momento entendieron todo lo que había sucedido, dejaron de tener miedo y se lanzaron a predicar y a bautizar. Esto es lo que hace la confirmación con nosotros. Es decir, lo mismo que se vivió el día de Pentecostés es lo mismo que ocurre el día de la confirmación. Es decir, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad y nos fortalece y nos ayuda a ser auténticos cristianos. Y es importante que nos sintamos igual que se sintieron aquellos apóstoles, ¿no? Es decir, aquellas personas que estaban allí reunidas en el cenáculo y que de golpe, pues el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿no? Y dice que transformó todo de tal manera que Pedro fue el que abrió las puertas de allí, se fue y allí en medio de Jerusalén se puso a predicar. Quitándose el miedo, quitándose el temor, quitándose todo lo que tenía encima, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dio la fuerza para no tener miedo ni siquiera a la muerte, ¿no? A que lo pudieran matar igual que hicieron con Cristo, ¿no? Con su Señor. De forma que igual que ocurrió el día de Pentecostés, es lo que ocurrió con nosotros el día que fuimos confirmados. El día que fuimos confirmados, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Y por tanto recibimos esa fuerza del cielo, esa fuerza misma de Dios que nos impulsa y nos ayuda. Porque no tenemos que olvidar una cosa muy importante, y es que el sacramento de la confirmación, a quien recibimos en nuestro corazón, es al mismo Dios. Mira, si tenemos que hablar, porque los sacramentos de iniciación cristiana están hechos de esta forma, ¿no? Si hablamos de el bautismo nos convierte en hijos del Padre. Nos une filialmente a nuestro Padre del cielo. Si hablamos de la Eucaristía, nos unimos íntimamente al Hijo, a Cristo, porque comulgamos, recibimos el cuerpo de Cristo. Y en nueva confirmación, a quien recibimos en plenitud es al Espíritu Santo. Nos hacemos templos del Espíritu Santo, de forma que en nuestra realidad humana y en nuestra realidad cristiana tenemos esa triple unión con Dios, ¿no? Triple unión en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esa triple unión en la Trinidad, al fin y al cabo. Y esto es muy importante para la vida cristiana, porque, es más, normalmente suele pasar que el Espíritu Santo es el que suele ser más olvidado. Luego vamos a hablar con más fuerza del Espíritu Santo porque es necesario poder profundizar en él para descubrirlo, ¿no? Pero de esta manera vemos que el Espíritu Santo es Dios mismo que va a actuar en nosotros. Y por tanto para la vida del cristiano, para el alma cristiana es fundamental. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, si no tenemos a Dios mismo, si no somos templos del Espíritu, ¿cómo vamos a hacer las cosas? ¿Con nuestras propias fuerzas? Con nuestras propias fuerzas no seremos capaces de nada, ¿no? Pues vamos a seguir y vamos a ver, pues en este segundo punto, bueno, ¿y qué dice la Sagrada Escritura de la confirmación? ¿Cuándo habla la Sagrada Escritura de la confirmación? Y lo que yo digo ahí es una cosa clara. En la Sagrada Escritura, cuando hablamos del sacramento de la confirmación, este momento, es decir, lo que acabo de hablar del momento de Pentecostés es fundamental, ¿no? Pentecostés es el eje fundamental del sacramento de la confirmación. Pero, ¿y los discípulos, los apóstoles? ¿Qué hacían? ¿Confirmaban o no confirmaban? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que vemos, lo que dice la Iglesia, ¿no? Lo que vemos nosotros en la Sagrada Escritura. Fijaros, si nos adentramos, el libro fundamentalmente que tenemos que ver para esta realidad, como no, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Es verdad? Porque sabemos, igual que Cristo no bautizó, Cristo tampoco confirmó.
¿vale? Sí recibió la unción del Espíritu Santo cuando fue bautizado, concretamente en el Jordán, pero Jesucristo no confirmó. Pero los apóstoles sí bautizaban en nombre del Señor, y por tanto la confirmación pasa lo mismo. Los apóstoles también confirmaban, es decir, ungían, imponían las manos sobre los cristianos tras ser bautizados. Y lo vamos a leer, por ejemplo. Escuchamos en esta parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, dice así: al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos, para que recibieran al Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ya estáis viendo cómo en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos está hablando de que la venida del Espíritu Santo era una parte distinta al bautismo, ¿vale? Lo vemos en los mismos libros de los Hechos, ¿no? De forma que para nosotros pues es algo fundamental, porque vemos que en la misma Sagrada Escritura está contenida esta realidad, está contenida este sacramento concretamente que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Y incluso después, más adelante, escuchamos también cómo San Pablo también actuó, y dice así: lo mismo que ocurre con los bautizados convertidos de Éfeso, que solo habían recibido el bautismo de Juan el Bautista. Dice: al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, porque estas personas, os explico, ¿no? Llegaron allí y le dijeron: no, nosotros hemos sido bautizados por el bautismo de Juan. Y entonces les explicaron que también estaba el bautismo de Cristo, que era distinto, ¿no? Entonces dice: al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. E imponiéndole las manos, Pablo las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Hechos 19. Y en el libro de la carta a los Hebreos, haciendo una pequeña síntesis de la fe, hace una distinción entre el bautismo y lo que ellos hablan de la imposición de manos, ¿no? Igual que la Eucaristía, como veremos seguramente en la próxima reunión o más adelante, se llamaba la fracción del pan. Para los primeros cristianos, cuando eran confirmadas las personas, se llamaba la imposición de manos, ¿no? Por la cual los cristianos recibían al Espíritu Santo, ¿no? Que les ayudaba a ser pues esos verdaderos pues discípulos, ¿no? Por medio de la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pero esto ¿cuándo se dividió, no? Porque esto también es verdad que es importante saberlo, ¿no? Y por esto también he metido la parte de la historia, ¿no? Cuando hablamos del sacramento de la confirmación, incluso estamos diciendo que los primeros cristianos se confirmaban de adultos, ¿no? Es decir, cuando se bautizaban se confirmaban y recibían la Eucaristía. Bueno, ¿y esto cuándo fue separado? Cuando decidieron de que durante el bautismo no se recibiera la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, en la iglesia de la iglesia ortodoxa, la iglesia de Oriente, los niños también son confirmados. Bueno, pues vamos a ver un poquito, a partir de la historia, qué podemos decir del sacramento de la confirmación. Porque al principio sí que es verdad que se administraban y se recibían simultáneamente, ¿no? Las razones, pues que la mayoría eran personas adultas. Entonces, claro, al ser personas adultas las que se bautizaban, pues ya directamente la persona recibía también la confirmación y recibía la Eucaristía, de forma simultánea, ¿no? No tenían que hacer distintas celebraciones. Y esa persona, como ya era adulta, pasaba un segundo detalle, y es que era totalmente consciente de que la administración del bautismo le hacía pertenecer a la Iglesia. Es decir, yo ya pertenezco a la Iglesia. Y como ya podía pertenecer a la Iglesia, el tercer aspecto, que también era esencial para recibir la confirmación, era que necesitaban los dones del Espíritu Santo para ser cristianos. Es decir, una persona que se bautiza y no recibe la gracia del Espíritu, pues no va a ser capaz de vivir la función cristiana en plenitud. Y una persona que era bautizada en aquella época, pues para poder pertenecer a la Iglesia de forma plena y ser un auténtico cristiano dentro de la Iglesia, necesitaba de la gracia del Espíritu Santo para poder llevar a cabo este sacramento, esta realidad, ¿no? De forma que los primeros cristianos lo hacían, pues porque todos eran bautizados de adultos, ¿no? Pero tras la paz de Constantino, que es lo que parece ser, empezó a seguir una praxis distinta en Oriente y Occidente. Es decir, en Oriente siguió la cosa manteniéndose más o menos igual, pero en Occidente, es decir, la parte donde estamos nosotros, la parte de Occidente del Imperio Romano, empezó a cambiar la cosa, porque al abrir Constantino
la posibilidad de que toda persona podía ser cristiana, ya empezaron a surgir cristianos en abundancia, ¿no? La gente ya no tenía miedo a que podían matar a las personas o ser rechazados por ser cristianos, y por tanto empezaron a bautizarse con más frecuencia, y empezaron a recibir mucha gente el bautismo de niños, ¿no? Llevaban a sus hijos y normalmente no se bautizaba a lo mejor el padre, sino que se bautizaba el padre, la madre y el hijo, ¿no? De forma que ya empezaron a recibir la gracia del sacramento del bautismo los niños pequeñitos recién nacidos. ¿Y qué ocurría? Pues que decidieron en la zona de Occidente que la administración del sacramento de la confirmación formara parte solo del obispo. Es decir, el obispo era el único que podía confirmar, mientras que el bautismo podía ser empleado por toda es decir, realmente el bautismo podemos hacerlo cualquiera, en un caso extremo, ¿no? Pero en la iglesia, nosotros sabemos que normalmente los que bautizan suelen ser los curas y si no, en todo caso los diáconos, ¿no? Pero el caso de la confirmación decidieron que solamente fuera el obispo, ¿no? De esta manera ya empezó a haber una distinción y empezó a separarse, ¿no? ¿Por qué? Porque el obispo no podía estar en todos lados. Entonces, claro, las personas eran bautizadas y cuando el obispo iba, pues confirmaba a todas las personas que no estaban confirmadas de las comunidades de aquel lugar, ¿no? Entonces empezó a haber esa división de cada uno por un lado y empezó a surgir pues esta diversidad. Sin embargo, en la Iglesia de Oriente se mantuvo de forma simultánea y principalmente, sobre todo, porque el sacerdote podía confirmar también. De forma que un sacerdote bautizaba, y se hace así, en la Iglesia ortodoxa es así. El niño que se bautiza también es confirmado. Esto para nosotros es muy chocante, ¿no? Pues incluso actualmente que los niños que se confirman ahora, por ejemplo, algunos tienen 12, 13 años, como la última tanda que hemos sacado aquí de confirmación, yo sé que hay mucha gente que me viene y me dice, Juan Ramón, yo lo veo muy chico, porque claro, están acostumbrados a que la confirmación era un paso importante que la persona daba cuando ya era plenamente consciente, ¿no? Y claro, ¿qué pasaba? Que me imagino igual que a lo mejor algunos de vosotros, hubo un periodo en la iglesia en que la persona se confirmaba cuando tenía 17, 18 años. ¿Qué ocurría? Pues claro, que la persona era muy consciente. Ahora tú ves a un niño de 12, 13 años confirmarse y dices, tú qué chico, ¿no? ¿Que esto cómo puede ser? Pues imaginarse confirmar a un niño. ¿Y esto qué pasa? Bueno, pues es que en el fondo también es verdad que la gracia de Dios se recibe aunque sea un niño, ¿no? Sea un niño, de forma que el niño es confirmado y la gracia del Espíritu Santo viene sobre él, ¿no? Lo que pasa es que en la iglesia occidental, concretamente la iglesia latina, la iglesia de Roma, se decidió que era bueno para la instrucción y el catecumenado de los niños que van a ser confirmados, ¿no? De la persona que va a ser confirmada, para que así recibieran pues mucha más formación y pudieran, en una sociedad cristianizada, porque sabéis que todo el mundo se considera cristiano porque está bautizado, pues recibiera mucha más formación y fuera más consciente de esta realidad. Y bueno, pues ahora mismo actualmente se ha decidido esa edad, pero bueno, por ejemplo en Málaga, el obispo de Málaga hace algún tiempo decidió que las confirmaciones se realizaran y se llevaran a cabo antes de la comunión, y los niños de 7 años se confirman, ¿vale? Os digo para que tengáis en cuenta de que la confirmación no es tanto con la madurez psicológica, que muchas veces como nos han enseñado, sino que lo que tiene que ver es con la gracia, ¿no? Con la gracia de recibir el Espíritu Santo a la persona. Y después otro detalle que os digo, que también es importante saberlo, y es que dentro de la historia de la Iglesia fue en el Concilio de Trento cuando la Iglesia declaró que era un sacramento distinto del bautismo y que además se tenía que administrar de una forma distinta a esta, ¿no? Y decidió que era el segundo sacramento, ¿no? Es decir, anteriormente a Trento, incluso en distintas iglesias se hacían las cosas de distintas maneras. Distintas iglesias me refiero a que, por ejemplo, a lo mejor en Italia se hacía de una forma, pero en la diócesis de no sé dónde se hacía de otra manera, y en la diócesis de no sé qué el obispo había decidido que se hiciera de otra manera, ¿no? Y incluso en algunas iglesias, lo digo para que lo sepáis, no sé si lo disteis cuando tratasteis los sacramentos de forma general, pero en algunas iglesias hablaban de que había 12 sacramentos. Fijaros qué cosa más curiosa, ¿no? Y esto hizo que la Iglesia, con el Concilio de Trento, que fue una reforma muy fuerte en la que se estabilizó todo, además, por ejemplo, la creación de los seminarios y cosas de este estilo, fue durante el Concilio de Trento, ¿no? Pues en el Concilio de Trento se designó y se dijo, igual que la mayoría de las iglesias había, que los sacramentos de la Iglesia eran 7, y que eran los 7 que habían sido instituidos por Cristo, ¿vale? De forma que esto es muy importante. ¿Por qué?
Porque el sacramento de la confirmación tenemos que tener una unión especial, igual que en todos los sacramentos, con el Señor. Es decir, no lo ha instituido la Iglesia, sino que el sacramento tiene que ser instituido por Cristo y tiene que tener fundamento incluso bíblico, ¿no? Es decir, si no tiene un fundamento bíblico y vemos que no ha sido instituido por Cristo, no podemos considerarlo sacramento. Los sacramentos son aquellos que dones, gracias especiales, porque es una gracia muy especial del Señor, donde Dios se hace presente de una forma muy fuerte en la vida de la persona. La Iglesia designó que Cristo había dejado para nosotros 7 sacramentos. 7 sacramentos, de forma que también nos recuerda el número de la plenitud. Y el sacramento de la confirmación vio, pues en el momento del bautismo, cuando Cristo fue, pues el Espíritu Santo descendió sobre él, era el momento de la instauración del sacramento de la confirmación, y que luego los apóstoles lo llevaron a cabo por medio de Pentecostés, y también aparte, pues por los distintos relatos que ahora mismo os he declarado antes. En el Concilio de Trento los recogen de manera que se manifieste que esto pues se realiza, y a partir de entonces se empezó a realizar pues como actualmente lo conocemos, ¿no? Pues bueno, después de haber visto esta parte por un poquito pues de toda esta realidad, vamos a meternos un poquito más de lleno en lo que significa la gracia del sacramento. Y es que cuando hablamos de la gracia del sacramento tenemos que ver una cosa fundamental que se llama los signos, ¿no? Que es lo que se conoce como la materia y la forma. Es decir, todo sacramento tiene una materia y una forma. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo más filosófico, ¿vale? Y quien no sabe de filosofía, pues esto le sienta un poquito raro, ¿no? Dice, materia y forma, ¿esto qué es lo que es, no? Bueno, filosóficamente, para que lo entendáis, por ejemplo, esta mesa, ¿esto qué es, no? Pues esto es una mesa. Y esta mesa tiene materia y forma. Es decir, es materia, es decir, tiene unas cualidades concretas pues bueno, de madera o de plástico, de lo que fuera, porque no sé exactamente esta mesa de qué será, ¿no? Y tiene unas patas, pero aparte tiene una forma concreta, ¿no? Bueno, pues filosóficamente todo lo que existe tiene materia y forma. Es decir, lo que hace constitutivamente, externamente algo, cualquier realidad, tiene una materia y una forma, ¿no? Lo que considera persona una persona. Esta persona es persona, ¿no? Pero esta persona tiene materia y tiene forma. Una alfombra es alfombra, pero la alfombra tiene una materia y una forma, ¿no? Pues los sacramentos de la Iglesia pasan igual. El sacramento del bautismo es un sacramento, bautiza a la persona. Bueno, pero tiene una materia y una forma para ser bautismo, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de esto, fijaros que en el sacramento de la confirmación, la materia, cuando estaba hablando de materia concretamente, es la unción. La frase de la Iglesia es la siguiente: la unción en la frente con la imposición de manos. Es decir, la Iglesia considera que para que haya sacramento de la confirmación, la materia del sacramento tiene que ser este gesto, que el obispo, con las manos extendidas en la cabeza del individuo, de la persona, si no ha podido anteriormente haber habido una imposición de manos, ¿vale? Porque, por ejemplo, actualmente, debido al coronavirus, no se puede imponer las manos a las personas cuando se está confirmando, porque se tiene que realizar con un bastoncillo para no tocar a las personas, ¿no? Tiene que haber una imposición de manos y a la vez una unción con el Santo Crisma. Por tanto, esta es la materia del sacramento. ¿Y la forma cuál es? Pues las palabras que tiene que realizar el obispo o el sacerdote que en nombre del obispo pues realice la confirmación. Y es la siguiente: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. ¿Vale? Si no hay uno de estos dos gestos, de estas dos acciones, no hay confirmación. ¿Vale? Imagínate que al obispo se le olvida coger el crisma. Pues no hay confirmación. Imagínate que al obispo se le olvida decir las palabras de la consagración y no las dice, y te dice, recibe el Espíritu Santo. Pues ya está mal. Ya está mal. De forma que para que haya sacramento de la confirmación tiene que haber pues una imposición de manos con unción de Santo Crisma en la frente y las palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Vale? Así que estos dos gestos son importantísimos. De aquí, ¿qué tengo que decir? Pues mirad, ¿por qué se utiliza el aceite, no? El aceite siempre ha tenido una constitución especial a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Incluso antiguamente los reyes se ungían con aceite, ¿no? Incluso en el pueblo de Israel, por ejemplo, los profetas eran ungidos también muchas veces, algunos de ellos con aceite, ¿no?
O en el guerrero, cuando iba a hacer una batalla, se ungía con el aceite, ¿no? Los atletas griegos se ungían el cuerpo con aceite, porque decían que le daba fuerza, ¿no? Y le hacía correr con más vitalidad. Pues nosotros los cristianos en la Iglesia, pues ya lo vivimos incluso en el Antiguo Testamento, y los apóstoles lo hacían, que cogían aceite y ungían a los enfermos, por ejemplo. También se utilizó para tener en cuenta la gracia de la unción con el santo crisma, ¿no? Es decir, el aceite consagrado, ojo, que esto es muy distinto, porque cuando yo digo, ustedes me traen una medallita y me decís, Juan Ramón, bendícela, ¿vale? O, por ejemplo, los otros óleos, el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos, cuando se entrega al obispo, el obispo los bendice. Es más, el óleo de los catecúmenos, de los enfermos, por ejemplo, los sacerdotes los podemos bendecir nosotros mismos, ¿vale? No tiene por qué ser el obispo. Es decir, nosotros sacerdotes, si estamos en una situación extrema, vamos a un hospital y tenemos que ungir a una persona para darle la unción de los enfermos, y hay una situación extrema, porque no tengo aceite en la mano, no tengo el óleo de la unción de los enfermos, ¿qué hago? Pues tú coges cualquier aceite de oliva, lo bendices y puedes ungir. Vamos, me refiero al sacerdote, ¿vale? Porque lo único que puede, es decir, el diácono no puede ungir a los enfermos, ¿vale? Pero el sacerdote puede hacer esto, puede administrar el sacramento de la unción, de forma que puede hacerlo de esta manera. Sin embargo, el santo crisma no es bendecido, es consagrado. Y me decís, Juan Ramón, ¿qué diferencia hay? El pan y el vino en misa no se bendicen, se consagran. Y esto significa algo muy importante, y es que lo que tú vas a tener en tus manos, ese santo crisma, contiene la gracia del Espíritu Santo en sí mismo. De forma que el santo crisma es algo sagrado. Es algo sagrado. Es más, en muchas iglesias, el santo crisma está guardado en un lugar especial, que ojalá aquí también se podamos hacerlo en algún momento determinado, ¿no? Porque habría que tener un sitio especial para guardar el santo crisma. En alguna iglesia está guardado como una especie de sagrario, que no es sagrario, pero algo similar, donde se guarda el santo crisma, porque contiene la gracia del Espíritu Santo, porque el santo crisma es consagrado por el obispo. Y otro detalle es que cuando se consagra, el obispo le echa un perfume de nardos, y lo mezcla, ¿vale?, haciendo un símbolo de lo que realmente, de la gracia eficaz del sacramento del Espíritu Santo, del santo crisma, porque lo que realiza la persona es que le da el buen olor de Cristo, ¿no? Y por tanto la persona, cuando es confirmada, recibe ese olor también característico, ¿no? Porque es perfume de nardo, muy intenso, y tú lo hueles, ¿no? Cualquier persona que se acerca a una persona que ha recibido la unción del crisma lo huele, y se llama un impacto de lo bien que huele, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que es ungida con el Espíritu Santo tiene en sí mismo el buen olor de Cristo, para ser un auténtico cristiano, ¿no? De esta manera vemos que este santo crisma tan importante, consagrado por el obispo el Jueves Santo, pues para nosotros tiene una realidad especial, ¿no? Y que es necesario cuando la persona va a ser confirmada. Cuando se habla de la confirmación, decimos que recibimos al Espíritu Santo. ¿Y qué nos suele pasar? Que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Tú dices, háblame del Padre. Y bueno, más o menos tú dices, te puedes defender, ¿no? El inicio de todo, el que lo creó todo, del cual sale emana todo, es nuestro Padre del cielo, el que nos cuida, nos protege. Muy bien, cuando habla del Hijo, bueno, por la vida, es decir, porque como se encarnó, pues perfectamente podemos hablar bien del Hijo, ¿no? Pero del Espíritu Santo, muchas veces suele ser el gran desconocido. El Espíritu Santo es esa persona de la Trinidad que mora en el corazón humano y que te impulsa a llevar la vida cristiana, ¿no? Y cuando uno recibe la gracia del Espíritu Santo, pues recibe dones y frutos, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar de ver hoy. Vamos a intentar de ver los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo, de forma que la persona, que vosotros podáis comprender qué es recibir al Espíritu Santo, qué significa, ¿no? Porque el Espíritu Santo, cuando viene a la vida de la persona, es el que te hace amar a Dios por encima de todas las cosas y a tu hermano. Y te hace ser capaz de perdonar, y te hace ser capaz de llevar a cabo cosas imposibles, te hace capaz de tener la paciencia inimaginable, ¿no? Como ahora iremos viendo, ¿no? Así que vamos a ver primero, como no,
pues los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dones del Espíritu Santo hay? 7 dones. Y en esos 7 dones, ¿qué recibimos, no? Pues en el primer don recibimos el don de la sabiduría. El don de la sabiduría es la capacidad de ver las cosas según el modelo de Dios. Es decir, la capacidad de ser sabio no como los sabios de este mundo, sino sabio según la realidad de Dios, ¿no? La capacidad de ver y entender todo el proyecto de Dios, ¿no? De forma que podamos contemplar la vida, para que me entendáis, con unos ojos totalmente distintos a la que la sabiduría de los hombres pues nos hace llevar a cabo, ¿no? De forma que te hace descubrir pues realidades en tu vida que tú puedes decir, esto no es casualidad, ¿no? Esto es diosualidad, como muchas veces lo llamamos, ¿no? Pues esto es importantísimo, ¿no? Pues recibimos el don de la sabiduría. Fijaros, una persona que no tiene este don, qué difícil es, porque al final la vida la ve pues con los ojos humanos, y muchas veces cuando ves la vida con los ojos humanos, muchas veces es complicada, ¿no? Cuando ves los problemas, los sufrimientos o las cosas difíciles que hay en la humanidad, qué difícil es vivir, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? En segundo lugar, el segundo don que tenemos es el don del entendimiento. ¿Qué es el don del entendimiento? Pues ese don divino que te hace entender y escrutar las cosas de Dios, o mejor dicho, incluso la palabra de Dios, que podamos entender a Dios, para que me entendáis, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿vale? De forma que cuando nosotros, es decir, ¿cuántas veces a lo mejor cogemos la palabra de Dios y hay veces que no la entendemos, ¿no? Que estamos leyendo el Evangelio y decimos, ¿qué significa este Evangelio de verdad? Y no hay manera de que encuentre una explicación, ¿no? ¿Y esto qué me quiere decir a mí, no? O esta realidad, ¿esto qué quiere decirme en mi vida, no? ¿Dios qué me quiere decir con esto, no? Pues el don del entendimiento es este don que el Espíritu Santo derrama en la persona confirmada, que da la gracia para poder entender la palabra de Dios y poder entender las cosas de Dios, ¿no? De forma que podamos ver todas estas realidades de una forma totalmente distinta. Seguimos. El don de consejo. El don de consejo es aquel que nos ayuda, ya me imagino, ese sí que es más claro, porque es el don que nos ayuda a poder aconsejar a la gente de nuestro alrededor, ¿no? Que podamos tener la capacidad de que cuando una persona viene a contarnos una dificultad, un problema o cualquier realidad, nosotros seamos capaces de aconsejarlo, no con el consejo humano, sino con el consejo de la voluntad de Dios. Que seamos capaces de darle un consejo sabio a la persona de parte de Dios, es decir, que no es un consejo nuestro, de nuestras propias realidades, ¿no? Sino ese consejo que viene del mismo Dios, ¿no? Que nos impulsa y nos hace decir lo que Dios quiere que digamos a esa persona para ayudarla en su vida, ¿no? De forma que la gracia del Espíritu Santo pues nos da un tinte especial a la hora de tratar a la gente. En cuarto lugar, tenemos el don de ciencia. El don de ciencia es el don para ser capaces de ver las cosas creadas por Dios de una forma totalmente distinta. Es decir, muchas veces incluso nos parece como que hay una confrontación entre la ciencia y la fe, ¿verdad? En la sociedad actual, sobre todo en los jóvenes, le quieren inculcar algo que esto viene a veces muy antiguo, porque esto realmente viene del siglo XVIII y XIX, donde quieren hacer entender a los jóvenes y a la sociedad actual de que la Iglesia tiene como algo distinto a la ciencia, ¿no? Y por tanto, por un lado va la fe y por otro lado la ciencia, y esto no es así, ¿no? Las dos cosas tienen que estar unidas. Incluso para nosotros los cristianos es un gozo y un regalo de Dios la creación entera. Es decir, que un científico descubra cosas increíbles del universo, para nosotros es un regalo, ¿no? Pero porque nosotros nos hace ver ese don de ciencia, la capacidad de ver esa misma creación de Dios. Para nosotros el don de ciencia es esa realidad de poder ver las cosas que Dios ha puesto en nuestro mundo de una forma sobrecogedora, ¿no? Porque Dios ha creado todo de la misma nada, ¿no? Y nos hace asombrarnos y sobrecogernos ante esa realidad que Dios nos ha dado, ¿no? En quinto lugar, tenemos el don de piedad. El don de piedad tiene dos vertientes, ¿vale? Una primera vertiente que es, para que me entendáis, de una forma física,
una forma humanitaria, ¿no? Es decir, el don de piedad es la capacidad de tener piedad por los demás, ¿no? La capacidad de ver a las personas que están a nuestro alrededor con un espíritu de piedad, ¿no? De que nos da, pues, esa sensibilidad de decir, me da pena de esta persona, quiero ayudar a esta persona, quiero acercarme a esta persona, no puede estar esta persona así, ¿no? Y tiene uno ese don de piedad por la gente que está a tu alrededor. Es decir, esta persona es piadosa, es bondadosa, ¿no? Tiene esa capacidad de piedad con la gente, ¿no? Pero la piedad también se refiere a una parte espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a una persona rezar de una forma piadosa, está diciendo una cosa distinta a la piedad que estamos hablando antes. Está hablando de una piedad en la que es capaz, esa capacidad de tener amor a Dios, ¿no? Esa capacidad de tener devoción por Dios, por las cosas espirituales, ¿no? Esa capacidad de poder ver las cosas religiosas, para que me entendáis, con piedad, ¿no? Con piedad. La capacidad de ser una persona piadosa, para que me entendáis, ¿no? El sexto don es el don de fortaleza. El don de fortaleza es ese don que te hace ser fuerte en las adversidades. Porque en la vida cristiana Dios no dijo en ningún momento que no iba a haber sufrimientos, ¿vale? Donde yo siempre digo a la gente que donde Dios nos firmó un papel en el que nos dijo que por ser cristianos no íbamos a tener problemas. Eso no lo puso por ningún lado, ¿verdad? Aunque yo sepa, a mí no me ha hecho firmar nada, ¿no? Pero sí nos enseñó a ser capaces de llevarlo. Es decir, su muerte en cruz nos enseña que Él también sufrió y nos enseña cómo llevar nuestros propios sufrimientos, nuestras propias cruces, ¿no? Y además Dios no nos deja solos, nos da el don de fortaleza, donde en medio de las dificultades que tenemos en nuestro día a día, Dios, el Espíritu Santo, nos fortalece y nos da la fuerza necesaria para poder llevar a cabo, pues, las dificultades del mundo, ¿no? Las dificultades que muchas veces tenemos, ¿no? Y tener una fe incluso heroica. El otro día vi un vídeo que está saliendo por allí, ya que hoy estamos con todo el tema de la eutanasia, ¿no? De esta ley que se acaba de aprobar hoy en España. Hay un grupo de personas que se llaman vividores, creo que se llama ese grupo a nivel español, que están luchando y haciendo cosas de forma levantando las mentes y los corazones de la gente en la situación que se está viviendo. Y hay un vídeo que han puesto en circulación por ahí en la que tratan a un hombre que tiene una enfermedad rara, de estas que se conocen raras, que es un hombre que tiene 5 hijos. No sé si lo habéis visto por ahí el vídeo. Tiene 5 hijos y este hombre con esos 5 hijos pues le entra una enfermedad rara, es joven, tiene 50 años y está ahora mismo, pues bueno, no puede hablar, apenas puede moverse, está en una silla de ruedas que solamente puede moverla con un dedo, porque no puede hacer otra cosa, ¿no? Y ese hombre está siendo cuidado, pues, al fin y al cabo, por su mujer en todos los aspectos, ¿no? Y tú ves la familia, porque es verdad que sale toda la familia, y tú ves una familia, pues, que en medio de un sufrimiento muy grande lo están llevando con heroicidad, ¿no? De una forma con mucha fortaleza. Y esto es muy importante porque nos hace ver que en medio de la adversidad, con la gracia y el don del Espíritu Santo, somos capaces de superar cualquier adversidad. Es decir, en este mundo en el que te dice sufrimiento fuera, porque lo que quiere hacer es quitar el sufrimiento de la humanidad, es que el sufrimiento de la humanidad no se puede quitar. Es que si no sufres por una cosa, vas a sufrir por otra, ¿no? De esta manera es imposible que seamos capaces de poder luchar contra esas adversidades si nosotros no tenemos la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, nosotros en nuestra vida vamos a tener sí o sí sufrimientos, y muchas veces al final de nuestra vida tendremos sufrimientos porque nos ha tocado vivir esa realidad. ¿Por qué? Pues no se sabe, porque el sentido del sufrimiento es algo que se escapa a la mente humana. El sentido del sufrimiento no podemos entenderlo humanamente, pero Dios nos da ese don de la fortaleza para poder llevarlo, y llevarlo con heroicidad, llevarlo con la capacidad que la gente diga, increíble, ¿no? Hay un santo, San Manuel se llama, que lo conocen como Lolo, ¿no? Que lo llaman el santo de silla de ruedas, porque fue un hombre que le pasó lo mismo, le entró una enfermedad degenerativa y ese hombre no podía ni siquiera moverse de la cama, ¿no? Y ese hombre no protestó en todo el tiempo que estuvo malo.
Y lo que estaba deseando era que el sacerdote llegara a llevarle la comunión, a llevarle el sacramento de la unción, a recibir esos sacramentos de Dios para poder llevarlo con la gracia de Dios a enfermedad y esa dificultad. Y la mujer decía que mi marido no protestaba. No protestaba. Es más, y os digo, en este hombre, por ejemplo, que os he dicho antes del vídeo, es un hombre que incluso por lo que sufre es porque ve que su mujer, pues... tiene la pobre que cuidarla y sufre viéndolo a él sufrir, ¿no? Y él no quiere hacer sufrir esa realidad a las personas que tiene alrededor, ¿no? Pero llevan esa dificultad con una entereza enorme, ¿no? Enorme. Bueno, pues a nosotros Dios nos da también ese don, el don de la fortaleza para vivir nuestras dificultades con esa realidad. Es decir, es importante que luchemos para que la gente sea héroe. Eso da mucha más fuerza a la sociedad actual. No a rechazar el sufrimiento, no a rechazar el dolor. El sufrimiento hay que ser capaz de abrazarlo, y cuando uno abraza el sufrimiento se vuelve un héroe, y para la gente de alrededor es de admirar. Para nadie es de admirar una persona que se quite la vida por la eutanasia. Para nadie es de admirar que una persona lleve a un momento determinado y aborte. Para nadie es de admirar que hagan estas cosas de una forma por quitarse el sufrimiento de en medio y se acabó. Eso no es de admirar. Eso es de cobarde. Sin embargo, en nuestro mundo, cuando uno vive el sufrimiento con la fortaleza que Dios te da, siendo capaz de vivir el sufrimiento con la gracia de Dios, hace que ese sufrimiento se transforme en un medio de salvación para la persona. Fijaros qué distinto, ¿no? Fijaros qué distinto. Y la persona, en medio de ese sufrimiento, lo vive todo de una manera distinta. Y finalmente, tenemos ahí el don del temor de Dios, ¿no? El don del temor de Dios no es que tengamos miedo de Dios, es que tengamos miedo de fallarle a Dios. El miedo de pecar. El miedo de decir, Señor, no quiero cometer un pecado y fallarte, ¿no? En mi vida, ¿no? Sino que quiero todo lo contrario, quiero serte fiel. Quiero serte fiel, ¿no? Cumplir tu misión, cumplir tu voluntad, ¿no? Y ya finalmente, de una forma pues breve, ahí tenéis todos los dones, los frutos del Espíritu Santo en el último punto que os pongo. Y los frutos del Espíritu Santo son 12. De una forma rápida, ¿vale? Os los pongo por encima y ya también pues dejamos un tiempo de conversación sobre este sacramento de la confirmación. En primer lugar, el don del amor, es decir, el Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos impulsa a amar. El don de la alegría, ya sabéis lo que significa la alegría, no hace falta que os la explique. Dios nos da también con el Espíritu Santo el fruto de la paz, ¿no? Ese Espíritu Santo nos ayuda a tener paz en todo momento, en todas circunstancias, en las buenas y en las malas. Esa paz de Dios, que es distinta a la paz humana, ¿no? Nos da la capacidad de tener paciencia, ¿no? ¿Cuánto tenemos que pedirle al Señor muchas veces en nuestra vida este don, ¿no? Para no pasarnos, pues, en nuestras realidades, ¿no? El don de la longanimidad. Este don os lo he explicado un poquito más porque es más complicado de entender, ¿no? Porque tú esa palabra la escuchas y dices, ¿y esto qué significa, verdad? Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Es la capacidad que uno sabe vivir en la providencia de Dios, ¿no? Sabe vivir su vida, toda la vida, con una realidad de una vista amplia, ¿no? De generosidad, de ver la vida con los ojos de Dios y los designios de Dios, ¿no? Y siendo capaces de esperar en la providencia divina. Eso que es algo muy importante para nosotros. La benignidad, que es esa predisposición continua a la indulgencia, ¿no? La capacidad de perdonar siempre a la persona que está al lado, de que aunque la persona haga cosas malas, uno siempre lo perdona, ¿no? Dice, bueno, venga, y piensa bien de la gente, ¿no? Piensa bien y acertarás, ¿no? No como el dicho, ¿no? El dicho actual siempre socialmente es piensa mal y acertarás. Y el dicho que me decía mi director espiritual era piensa bien aunque te equivoques, ¿no? Entonces es muy distinto. Pues benignidad, el fruto de la bondad, ¿no? La capacidad siempre de ayudar a la otra persona, de beneficiar a la otra persona. El don de la mansedumbre, que es un don de la capacidad de agachar, de no estar pues bueno, queriendo siempre llevar el manejo de todas las realidades y llevando el control de todo, sino la persona mansa es la persona que agacha la cabeza y que es capaz de ponerse pues en las manos del Señor, ¿no? El don de fidelidad, mantenernos fieles a la palabra dada de lo que hayamos hecho, ¿no? El don de la modestia, no creernos superiores a los demás, ¿no? El don de la continencia, ¿no? Que no solamente que es la lucha por vencer todo la capacidad de controlar los impulsos de la concupiscencia, ¿no? Esa concupiscencia que nos impulsa a pecar muchas veces, pues la continencia es la capacidad para luchar contra esos impulsos, esos deseos
que surgen de la concupiscencia, ¿no? Y finalmente, el don de la castidad, ¿no? Que es la capacidad, pues bueno, ya lo sabéis lo que es ser casto, pero ser casto no se refiere solamente a las realidades, porque cuando tú dices una persona casta, ya directamente estás pensando en el cura y en la monja, ¿verdad? Pues no, en la vida matrimonial también se tiene que ser casto. ¿Por qué? Porque la castidad lo que se refiere es a vivir todas las realidades de la sexualidad de una forma vista desde los ojos de Dios. Y por tanto, cada uno en la realidad en la que Dios lo ha llamado, pues le pide a Dios que viva su castidad y viva la realidad sexual de una forma casta, en el matrimonio, teniendo relaciones con la mujer, con el marido, con el que esté, y también en la vida pues sacerdotal o consagrada, ¿no? Así que vamos a terminar pues rezando una Ave María, y después ya dejamos el rato de preguntas que ya no van a tener nada que ver con el virus, con el vídeo y con la gente que nos sigue. Así que terminamos rezando juntos una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.